días esta semana para el signo de Géminis. Géminis, elemento aire, de hoy lunes 13 hasta el 19, domingo 19 de octubre. Géminis, no dejan de pasarle cosas bonitas a Géminis. Valdría la pena conocer un Géminis por esta época, ¿no? Sería muy interesante conocer a Géminis. Géminis, Plutón directo, haciendo un trígono perfecto con Urano. Venus que se pone en la punta y las casas que esto activa para esta semana son la casa del yo, la casa 1 para ustedes Géminis, la casa 5 de los placeres, el sol también está ahí en el disfrute, y la casa 9, las filosofías de vida, la casa 9 que es el pensamiento en grande, la casa 9 que los lleva a ser muy analíticos. Géminis es un signo que la está rompiendo. Utilicemos estas palabras así muy. Salgámonos un poquito de lo convencional. Géminis es un signo que la está rompiendo con él mismo. Las personas de signo Géminis, o si tienes la luna en Géminis o ascendentes en Géminis, pues están sintiendo toda esta energía volcánica típica de Plutón directo. Plutón es un planeta que cuando está retrogradando, sentimos que la energía se pone muy pesada. Cuando Plutón está directo, empieza a conectarnos con las funciones más grandes y ambiciosas de la vida. Por eso Plutón es el planeta del poder. El poder es una palabra que no debemos juzgarla como mala. El poder es bellísimo. Plutón nos enseña que a través del poder de la fuerza, a través del poder espiritual, a través del poder hacer algo, cómo nos hemos sentido nosotros en la vida cuando no podemos hacer algo, cuando estamos limitados para hacer algo. Pues eso es muy Plutón. Plutón es un planeta que le corresponde destruir, pero a través de la destrucción le corresponde armar y transformar. Y para eso se requiere poder. Poder en toda la expresión. No tildemos poder en una sola cosa, sino poder en general. Ahora con despertar esta semana de Plutón directo, beneficia mucho a las personas o a las personas que tengan mayor influencia en Géminis, como signos solares, lunas y ascendentes, para que puedan de manera armónica conectarse con su propia belleza. Por eso Venus también está haciendo un juego con estos tres planetas. Esto beneficia mucho para que Géminis esté muy introspectivo, Géminis esté muy analítico, para que Géminis también esté teniendo una relación distinta con el más allá. La casa 9 es una casa que nos exige a pensar diferente. La casa 9 lleva a Géminis a que tenga una manera distinta de ver la vida. Incluso puede que alguno de ustedes que sea de signo Géminis esté teniendo una situación muy difícil, muy conflictiva en este momento y aún con todo y eso tengan la facilidad de poder ver el vaso medio lleno, es decir, muy optimistas. Es una semana que hay que aprovechar Géminis para hacer lo que a ustedes les gusta. Planear cosas, pensar cosas a futuro, leer, escribir, hacer proyectos. Vale la pena escuchar mucho a un Géminis. Si tú conoces a alguien de signo Géminis, ascendente o luna, escucha que muy seguramente trae un mensaje por ahí guardadito. Hay un mensaje por ahí oculto de Géminis. Géminis le corresponde comunicar. Géminis, todas las personas que tienen alguna energía geminiana, pues vinieron al planeta a ser comunicadores de algo. No necesariamente tendrían que atravesarse una pluma en la nariz para darte un mensaje. No. ¿A qué voy con esto? De manera muy fluida, con un pensamiento, con una capacidad de ver. Y a lo mejor ese mensaje pueda llegar por una amiga Géminis, por un amigo Géminis, un ascendente en Géminis. Entonces valdría la pena escuchar qué es lo que Plutón está diciendo a través de este trígono con Urano y Venus para todos los geminianos, llevando un mensaje alentador o incluso para sus propias vidas. Entonces, Géminis, ahora más que nunca, escucha tu intuición, escucha tu fuerza de poder que tienes, esto lo otorga mucho Plutón, y hacerle caso a aquellos pensamientos, ¿no? Aquellos pensamientos que a veces Géminis puede subestimar diciendo, ay, yo no creo que esto salga, yo no creo que esto se dé o yo no creo que esto pueda llegar a ser real. Y resulta que ahora están en un momento de brillar mucho a través de la mente, a través del elemento que los gobierna a ustedes, que es el elemento aire. ¿Cuántos Géminis hay? A ver, algún Géminis que dé un mensajito, porque si está así tantas las energías tan abiertas para Géminis, pues escuchemos qué tiene Géminis para decir. A ver, algún Géminis que nos cuente cómo está. Dice por ahí Géminis, aquí en TikTok, dice Héctor.
Javier, buen día. ¿Cuándo haces? Uy, se me fue ese mensaje. Aquí presente Géminis dice, bueno, los Géminis están rompiendo la Géminis. ¿Cómo se sienten con tanta energía de aire? Calculen ustedes, Géminis es un signo de aire y toda la energía que se está ocasionando ahora con Plutón, con Urano y con Venus está en el elemento aire. Entonces es una semana de poder, de sentirse en grandes, de llenarse también de nuevas cosas. Me alegra mucho por los Géminis. Ojalá, a ver, vamos a ver cómo está para Capricornio, a ver si está algo parecido. A ver. Dicen por acá, ay, no, esto es una Catrina. ¿Qué son esos mensajes? Es cultura mexicana. Está por aquí hay un mensaje de YouTube no tan chévere. No, no es nada de lo que acabaste de decir, Miguel. No es nada de lo que acabaste de decir, es algo cultural. México se caracteriza por, es algo muy emblemático y además con mucho respeto. Pero bueno, es normal que no todo el mundo lo vea. Y de eso se trata. No se trata de que estos live le gusten a todo el mundo. Es normal que no, es normal que hayan personas que no les parezca. Bienvenido también tu comentario. Si no te parece, está genial. Sí, no tendría que gustarle a todo el mundo. Pero esto es un tema cultural, es un tema de, es una Catrina y habría que leer. Yo te invito a que te daties un poquito más de la cultura mexicana, a que conozcas un poco más de México antes de hacer ese comentario. Sí, hay comentarios que, no, no lo voy a bloquear, lo voy a, Javier, bloquéalo. No, ¿para qué lo vamos a bloquear? Dejémoslo que siga hablando. Algo le está resonando y por el contrario, algo, por eso esa Catrina de pronto él al verla se pone tan temeroso y demás. Y está bien, este es un programa abierto, es un programa donde todos pueden participar. Estamos en un momento de Plutón directo que nos da la capacidad de poder discernir todos los pensamientos. Y si eso es lo que eso es lo que él piensa acerca de eso, pues está genial. Solo que sí, me parece que no conoce mucho de la cultura mexicana y por eso no entiende el porqué de la Catrina, pero fue un regalo que me hicieron y me parece muy bonito compartirlo con todos. Bueno, vámonos para Cáncer. ¿Cómo están las energías para Cáncer esta semana?